Carolina Ortiz Porras es abogada por la Escuela Libre de Derecho, con especialidad en Derecho Social y doctora por la UNAM, con posgrado de especialización en Derechos Humanos, Laborales y Regulación del Trabajo en la Crisis, en la Universidad de Castilla-La Mancha. Fungió como asesora del Secretario del Trabajo y Previsión Social y coordinadora de actividades procesales en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, así como asesora de la presidencia de la Junta de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México y presidenta de la Junta Especial número 20 de este tribunal. Actualmente es Procuradora General de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo. Hoy nos hablará acerca de la aportación de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México a la transición hacia el nuevo modelo laboral. Voy a hacer un poco de historia, porque en 2015 recordarán que se entrega el diagnóstico por parte del CIDE, que había encargado entonces el Ejecutivo Federal, Enrique Peña Nieto, sobre cómo estaba la justicia cotidiana en el país. Y se incluyó en ese ámbito un diagnóstico sobre la justicia laboral, y este diagnóstico pues dio situaciones muy adversas respecto a lo que los ciudadanos estaban viviendo respecto a la justicia laboral. Y en este sentido, no sin razón, se hablaba de una gran simulación, una falta de inversión en los tribunales de impartición de justicia, las juntas de conciliación y arbitraje, un desconocimiento por parte de los ciudadanos de los procedimientos, de ante quiénes hacer valer sus derechos, y varias situaciones que pues crearon una situación en contra. Desde mi punto de vista se empezó a generar ahí una visión en contra de las juntas de conciliación y arbitraje, sin que dieran mucha oportunidad a que se defendieran las juntas. En este sentido, cuando hicimos el análisis de este diagnóstico, nos percatamos que el diagnóstico, muy realizado con mucha cuidado y todas las cuestiones metodológicas, pues el CIDE es una institución académica que además participó con otras 14 instituciones académicas, pues hicieron un trabajo riguroso, pero el diagnóstico partía de una visión de la justicia laboral federal. Entonces aquí, cuando se percató de ello, se hizo un trabajo en la Junta muy importante. En febrero de 2016 se convocó a un foro de cómo transformar la justicia desde la justicia. En ese foro participaron importantes representantes de distintas posturas del derecho laboral, litigantes de patrones, de trabajadores, de la academia, y sobre todo se hicieron grupos de trabajo con los presidentes de las juntas especiales de la local de la Ciudad de México. En este sentido, estos grupos se dividieron en dos grandes subgrupos, y se hizo una propuesta por uno de ellos que se presentó en octubre de 2016 al Senado de la República, donde se hacía a su vez una propuesta alterna para que se modificara la justicia laboral, pero con una visión tripartita y considerando que los órganos de impartición de justicia, las juntas, debían de permanecer, pero ser apoyadas sustancialmente para que pudieran cumplir con los objetivos que la Constitución les otorgaba. Y el otro grupo, también muy importante, realizó una propuesta de reformas a la Ley Federal del Trabajo, que se estuvieron trabajando hacia adentro en este foro de 2016. Ya había, por ejemplo, una de ellas de que el ofrecimiento del trabajo no revierte la carga de la prueba, que fue uno de los grandes logros de nuestra ley vigente de 2019 y que fue una propuesta que salió de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. En este sentido, reiterar que
se dio la coyuntura, como bien se sabe, las presiones internacionales por modificar la Constitución. En octubre de 2016 también el presidente entonces de la República firmó el Acuerdo Transpacífico, donde había muchos compromisos internacionales. De tal suerte que 2017, como ustedes recordarán, pues es un cambio fundamental porque se publica en el Diario Oficial de la Federación las reformas constitucionales al artículo 107 y 123 en materia de justicia laboral. Ya una vez publicadas las reformas, pues ya la Junta se dio cuenta que no había mucho que influir en el sentido de cambiar esta reforma constitucional, ya era un hecho. Fue una reforma que finalmente estableció cosas muy positivas y entonces se empezó a plantear la Junta Local, bueno, ¿cómo vamos a llevar a la práctica esta importante reforma constitucional? ¿Cómo hacer que realmente los principios que establece la Constitución de la conciliación prejudicial obligatoria, de la transición a los tribunales del Poder Judicial y los nuevos principios de representatividad y certeza en registro y firma de contratos colectivos, cómo se iban a poder llevar a la práctica cuando la propia exposición de motivos de esta reforma constitucional reconocía que el grave problema de la justicia laboral era un problema de simulación porque no se daba en la práctica lo que realmente establecía la legislación y que debía de haber una transformación procesal fundamental para que fuera a romperse esa falta de acceso a la justicia en la materia laboral. Iniciaron también trabajos y reuniones, también se dio la coyuntura de que estaba la Constitución de la Ciudad de México, donde también participó activamente la Junta Local en la propuesta del artículo 10, donde establece pues, cuestiones muy relevantes en cuanto al trabajo. Todo esto de verdad con un apoyo del conocimiento de los servidores públicos que día a día impartían justicia laboral. Pero este proyecto que les comentaba hace un momento, de este subgrupo, donde veíamos cuáles eran los principales problemas de acceso a la justicia desde el punto de vista de los impartidores de justicia, pues estableció cosas muy importantes. Les comentaba ya lo de no revertir la carga de la prueba con el ofrecimiento del trabajo por parte del patrón, pero también se llevaron muchos foros y pláticas y talleres de las primero iniciativas y después de la reforma constitucional entre, pues no solo hacia adentro de los compañeros de la Junta Local, sino incluso se llevaron talleres y foros nacionales e internacionales. Se fue haciendo más interesante, más fuerte las propuestas de reforma en materia de notificaciones, que es uno de los cuellos de botella para la impartición de justicia. Se hicieron propuestas de reforma muy interesantes respecto al procedimiento de ejecución. Ahí los presidentes de Junta siempre manifestaron que era un problema muy fuerte y creo que no lo hemos subsanado, pero que no se tienen las facultades suficientes. Entonces hay una propuesta ya del proceso de ejecución, de un cambio en ese sentido. Y bueno, varias cuestiones respecto al ofrecimiento, admisión y sobre todo desahogo de las pruebas. Un problema muy grave es el de la prueba pericial. Entonces, de alguna manera, salió esta propuesta de que la prueba pericial ya no fuera ofrecida por las partes, sino por el tribunal quien fuera el responsable. Les comento que al ver la reforma constitucional de 2017 establecía una vacatio legis de 1 año. Entonces se iba a cumplir el año y no había una
ley secundaria para que pudiéramos aplicar estos principios muy importantes de la reforma constitucional. Entonces nos reunimos varios personas interesadas en el tema, con ese impulso de ver cotidianamente lo que se vive en ese tribunal, que es el tribunal más grande de América Latina, la Junta Local de la Ciudad de México, y con todo el consenso que se había logrado a través de estos foros, de estas mesas de discusión, de estos criterios de presidentes y servidores públicos de la Junta, empezamos a hacer invitaciones a litigantes, conocedores en la materia, para que nos reuniéramos los martes, si mal no recuerdo, en la sala de juntas de presidencia a platicar cuáles eran los temas que debíamos de ir aterrizando, ahora sí que arrastrar el lápiz, para tener una propuesta contundente que ofrecer, porque había efectivamente una iniciativa de un partido político, se presentó otra iniciativa finalmente, pero no había una iniciativa que realmente pudiera consolidar todo lo que estábamos buscando los diferentes interesados de esta materia. Entonces, a partir de junio, si mal no recuerdo, empezamos a reunirnos constantemente en la junta local, de todos los colores y todos los corazones, pero con un propósito fundamental, que era expresar la experiencia, en el caso de la Junta, de lo que habían aportado los presidentes de la Junta, de lo que ya estaba aportando en la cotidianeidad la Junta 20, que era la única, y creo que todavía es la única, que lleva juicios orales en materia laboral, la importancia de la experiencia de la Junta 19, donde se atienden a los grupos vulnerablemente discriminados o más vulnerables por la discriminación histórica. Entonces volvimos a retomar todo lo que habían hecho los presidentes, más lo que se estaba viviendo cotidianamente, y poderlo platicar pues con maestros, por ejemplo el maestro Héctor Barba, que en paz descanse, que ha sido un representante sindical muy importante, y que es un hecho que ha sido reconocido estas reuniones de la Junta Local, pues no solo en la propia iniciativa de la ley, en la iniciativa que retoma un partido político y que ya es nuestra ley vigente, que lo reconoce textualmente las aportaciones de estas reuniones de la Junta, y también uno de los participantes, entonces titular de la unidad de implementación de la reforma laboral en el Poder Judicial de la Federación, hoy el consejero magistrado Sergio Molina, en su libro que acaba de publicar hace poco tiempo en la editorial Porrúa. Entonces, creo que es muy importante que quede constancia que las cuestiones procesales, sobre todo en materia del procedimiento individual, en lo que se refiere el propio principio de primacía de la realidad, fue un principio que discutimos en el auditorio del 123 de esta Junta tan querida por todos nosotros, y que finalmente se consolidó. El artículo 685 bis, donde dice que cuando el juzgador vea que una de las partes no está siendo debidamente representado, puede señalárselo, y aquí la propuesta que hizo la Junta era nada más respecto a la Procuraduría, pero ahí para que pudiera llamar el trabajador a un defensor que lo apoyara, pero ya incluso pues el legislador incluyó a la Defensoría de Oficio. Entonces son cosas que de verdad no creo que deban de pasar inadvertidas. Creo que este nuevo modelo de justicia, sí, hay mucho que agradecerles a las juntas de conciliación. Como todo, hay situaciones complicadas, pero no se puede decir que todo lo que pasó en el momento de impartición de justicia fue por las juntas. No, es muy complicado el escenario, tiene muchas aristas,
pero creo que al contrario hay que reconocer que esta Junta Local de la Ciudad de México, que siempre fue y está a la vanguardia, ha sido impulsora y de verdad muy generosa para compartir sus experiencias y que hoy están plasmadas en nuestra nueva Ley Federal del Trabajo. Bueno, realmente la justicia tripartita fue un logro del constitucionalismo social mexicano, porque en el artículo 123 desde 1917 se reconoce que debe de estar integrado el órgano que resuelva los conflictos por representantes de los trabajadores, por representantes de los patrones y del gobierno. Esta organización fue tan importante que hoy en la Organización Internacional del Trabajo sigue actuando de esa manera. Hay una parte muy importante, o sea, no hay acuerdo si no es a través de este tripartismo, y uno de los convenios fundamentales es el acuerdo sobre el diálogo social, que ha suscrito México. De hecho, el primer oficio que se le mandó al presidente Peña Nieto en 2016 hablaba de esto, de que no debía de haber una iniciativa sin que hubiera este diálogo social, ¿no? Entonces es fundamental. ¿Qué pasa? Que desafortunadamente la simulación en que cayeron muchas cuestiones colectivas llevaron, por una parte, a desacreditar a los representantes del sindicalismo en México, porque no había una negociación colectiva y eso era un reclamo internacional. Y por otra parte, en esta situación del acuerdo transpacífico, que finalmente ya no se llevó a cabo porque Trump se echó para atrás, pero en el TEMEC y en muchos aspectos de derechos humanos internacionales, estamos obligados a tener tribunales. Y aquí el problema es que no supimos defender que las juntas son verdaderos tribunales.